Jesús, pregunta sobre Jesús. Interesante poder encontrar en Jesús lo que transforma nuestra vida, porque Él es el único Dios verdadero que podría realmente llevar nuestra vida a un cambio constante, verdadero, sanador. Pregunta sobre Jesús en nuestra serie, entonces es chévere, vamos a estar hablando acerca de Cristo y lo que Él ha hecho. Saben que podríamos arrancar esta serie imaginándonos qué sucedería en nuestra vida si nosotros conociéramos a Jesús. ¿Han pensado en algún personaje que realmente les impacte? Imagínense ahorita, alguien que les gustaría conocer porque sería impactante conocerlo. Escuché acerca de dos músicos, gente relacionada con el tema de la música, uno de ellos, Luciano Pavarotti. Esta persona estaba en un concierto de ópera muy importante, es un tenor famoso, y entonces después de cantar una canción muy profunda, la gente se levanta y empieza a aplaudirlo. En la ópera era normal que a alguien que agradaba mucho le aplaudieran y lo hicieran salir otra vez para aplaudirlo 2 veces, 3 veces, 5 veces, algunas personas hasta 20 veces, pero Luciano Pavarotti rompe un récord. Lo hacen salir para ovacionarlo 165 veces. Y es que la gente que estaba ahí después de escucharlo quedó extasiada. Dijo, increíble lo que acabamos de escuchar. Pero no tenían que decirle el uno al otro lo impresionante que era Pavarotti. Todo el mundo lo sabía en ese lugar. Era una presencia por lo que habían escuchado. Era una voz impactante. Decían que no solamente cantó, sino que hizo sentir a las personas cosas muy profundas. Y por eso esa ovación que rompe récords. Ahora, pensaba en esto. Si una voz de un hombre común, un hombre como nosotros, una persona de carne y hueso, podría impresionar tanto, ¿qué sería realmente llegar a conocer a Jesús? Llegar a conocer a Jesús no habría necesidad de decirnos unos a los otros, wow, mira esto, sino que nos impresionaríamos de manera profunda y real. Me gustaría leerles unos versículos que nos dan una introducción a nuestro tema. Fer, iba a decir que en la pantalla está nuestra imagen. Mau, ¿te puedes retroceder una? Aquí vamos. Preguntas sobre Jesús, lo que esta temporada nos va a permitir encontrar. Va a ser una mini temporada de 6 domingos en donde vamos a responder preguntas acerca de Jesús. ¿Quién era? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Con quién se juntó? ¿Con quién no se juntó? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Para conocer a la persona más espectacular. Ahora, me metí aquí, estoy metido porque lo que quería era que usted pudiera llevarse la imagen en su mente. Preguntas sobre Jesús. ¿Cuál va a ser nuestra nueva serie? ¿Cómo? Preguntas. Y si usted tiene preguntas, esperamos las pueda contestar, y si no tenía, esperamos pueda hacérselas después de oírla. Así que estos versículos que ven en la pantalla son palabras de Jesús. Versículo 3 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías, y algunos otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y si realmente la definición de Jesús hace la diferencia en nuestra vida, sobre todo en el día a día, en las decisiones que tomamos. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Quién es Jesús? Por eso, si ustedes quisieran seguir el hilo de la conversación, podríamos unirlo con esta frase. Si usted toma apuntes, esta es la frase a apuntar. Jesús es el único suficiente para salvar. Como Dios, tiene el poder que nos da la seguridad, y como hombre, la empatía que nos invita a confiar. ¿Se ha preguntado cuál podría ser la afirmación más asombrosa que Jesús hizo sobre él mismo? Y si la palabra no sería asombrosa, sino también escandalosa. ¿Cuál pudo haber sido esa frase o esa idea acerca de sí mismo
que nos asombraría a usted y a mí al ver a otra persona de carne y hueso frente a nosotros que pudiera decir, o escandaloso en su momento. Pues lo que Jesús responde, lo que Jesús dice acerca de quién es Él, si es cierto, si lo que Jesús dijo de sí mismo es real, el cristianismo se sostiene como la única religión verdadera. Pero si lo que Jesús dijo de sí mismo no es real, pues el cristianismo cae y se convierte en una filosofía o en una ideología más. Entonces, confiar en el cristianismo, o sea, ser cristiano, creer que el cristianismo es la única religión que podría llevarlo a usted delante de Dios, cae o se sostiene si lo que Jesús dijo de él es cierto o es falso. Así que hay dos afirmaciones que Jesús dijo de él mismo que responden a la pregunta de quién es Jesús. Y vamos a mencionarle esas dos afirmaciones escandalosas o esas dos afirmaciones asombrosas, dependiendo del lugar donde usted esté, que van a decir, por eso es que yo creo que Jesús es el único camino para ir al cielo. Algo así, más o menos podría ser la respuesta que usted tenga. Primera afirmación que Jesús hace acerca de sí mismo, que hace que la fe cristiana caiga o se sostenga. Y la primera afirmación es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Quiero que mire este texto que va acompañando, o esta afirmación que va acompañando esto. Dice lo siguiente: la Biblia nos revela la naturaleza de Jesús como Dios. Si usted lee la Biblia, lo que la Biblia le va a señalar de Jesús es que la naturaleza de Jesús era divina. Él es Dios. Y dice algo más: Él es el Hijo, la segunda persona del Dios eterno y trino. Usted dice, esto ya se empezó a complicar. Iba bien con que Jesús es el camino. Ahora ya vamos con que es trino. Pero ¿el trino de qué trino o el trino de cuál trino? El trino de tres personas en un solo Dios. Entonces dice, Él es el Hijo, la segunda persona del Dios eterno y trino, Padre, Hijo, ¿y qué? Y Espíritu Santo. Quiero que tenga esto en mente. Si su comprensión de Jesús no es correcta, o sea, si usted dice, sí, Ricardo, yo siempre he creído en Jesús, pero eso que usted ha creído no es lo mismo, no se asemejan, o sea, no es igual a lo que la Biblia dice, o sea, a lo que Él dijo de sí mismo, entonces usted nunca va a poder dar ciertos pasos que la fe cristiana lo llama a dar. Por ejemplo, la fe cristiana nos llama a admirar a Jesús como nuestro único Salvador, o sea, el único que podría salvar nuestra vida para conectar la tierra con el cielo. Pero si usted no comprende realmente quién es Jesús, usted no podría admirarlo de esa manera, usted no podría decir eso. Si usted no entiende que Jesús es Dios, usted no estaría preparado para recibirlo como su Salvador, porque usted podría decir, yo ya creo en Él, pero la forma en cómo crees en Él de pronto no sería la correcta. Es más, si tú no comprendes que Jesús es Dios, no podrías amarlo como los cristianos somos llamados a amar a Cristo, entregando todo lo que tenemos, porque la adoración natural está diseñada solo para Dios. Aquí quiero de pronto pisar algunos callos, pero solo para que lo tenga en mente. Jesús, dice la Biblia, es Dios. Y si Él es Dios, Jesús no es un ser iluminado. Él no es un gran profeta iluminado como algunos lo han descrito. El Islam, en el Corán, definen que Jesús es uno de los más grandes profetas que ha existido. Pero la Biblia no dice eso. Aunque Jesús era un profeta, la Biblia no dice que Él es un ser iluminado como un profeta solamente. Dice que Él es Dios. Así que muchos dicen, yo tengo respeto por Jesús porque yo creo que Él era un gran profeta. Pero si ese respeto es solamente por ser profeta, no está o no ha entendido o no ha aceptado lo que la Biblia dice, y ya va a ver en dónde, que Él es Dios. Otros, por el contrario, dicen, no, Él no es un profeta. Él es un ser espiritual que ha trascendido eso. Es como un ser angelical. Y muchos ven a Jesús como un ser creado angelical y lo ponen en diferentes categorías. O sea, Jesús es poderoso, pero a él Dios lo creó y él es grande, porque yo he escuchado en el lugar donde yo crecí, me decían que Él era muy importante, pero era como alguien creado por Dios. Esta no es una idea nueva. Ya en el siglo IV se hablaba de Jesús de esa forma, como un ser creado. Hoy en día lo escuchamos en lugares como los mormones,
o los testigos de Jehová, ellos, si bien muchos asumen que ellos practican una fe cristiana, en realidad ellos definen a Jesús como un ser creado. Uno, como un hijo engendrado por Dios, como si él fuera creado. Dios creó a su primogénito y ese primogénito es Jesús, y otros lo ven de la misma forma. Entonces, tal vez usted ha escuchado esto en lugares donde dicen, pero allá eran cristianos también y me decían que Jesús era poderoso, especial, pero él era creado. No, si Jesús es Dios, no puede ser un ser angelical, no puede ser un ser creado como tal vez lo puedas escuchar en la iglesia de los mormones o en la iglesia de los testigos de Jehová, solo para darte una idea. Te dije que de pronto pisaba algunos callos. Con respeto, estoy marcando una diferencia entre lo que dice la fe cristiana y lo que dicen otros lugares. Luego, algunos dicen, no, ni profeta ni angelical, él es Dios, pero no como necesariamente lo imaginamos. Él es Dios, pero lo definen más como un personaje. Jesús era como la manifestación de Dios en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que era como si Dios tuviera tres personajes, no tres personas, tres personajes en donde en un momento Dios se presentaba como el papá, en otro momento se presentaba como el hijo y en otro momento se presentaba como el Espíritu Santo. Pero tampoco esta es la forma en que el cristianismo, la ortodoxia cristiana, define a Jesús por lo que la Biblia dice. Porque él no es un personaje, no es como que Dios, si necesitaba mostrarse misericordioso, ponía su faceta de hijo, y si necesitaba mostrarse más paternal, mostraba su faceta de padre. No es de esa manera. La Biblia define tres personas distintas. ¿Con quién hablaba Jesús cuando oraba? Cuando se bautizó, ¿quién habló y quién dio testimonio de Jesús mientras él estaba siendo bautizado? Dice que el Padre daba testimonio del Hijo y que el Hijo obedecía lo que el Padre decía. Entonces, hemos oído, y hay una línea pentecostal que se llama pentecostal unitaria, que ha definido a Jesús no de la forma como la Biblia lo describe, sino de una manera distinta. Acabo de diferenciar algunas ideas que no son lo mismo que la Biblia dice, porque al final no es, ay, todos creemos en un mismo Dios. Para poder responder la pregunta de quién es Jesús, necesitamos saber, al menos para rechazar o aceptar lo que la Biblia sí dice de Jesús. Entonces, si tu comprensión no es la correcta, no vas a poder amarlo, adorarlo o abrazarlo como la Biblia te llama a hacerlo. Entonces, ¿qué sí dice? Y con esto ya quiero darte la idea completa de cómo Jesús es Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, tenemos uno de los fragmentos más extensos de la cristología que podemos encontrar. O sea, en esta carta, Pablo habla de esos atributos divinos de Jesús. Atributos que ningún ser creado, angelical o espiritual, y que no de manera como de un personaje Jesús tenía, sino que él en sí mismo, como una persona diferente al Padre, poseía. En Colosenses dice lo siguiente: disfrútelo. Si usted se ha venido acercando a Jesús y ha venido confiando en él, disfrute esto que va a escuchar. Dice Colosenses 1:15 acerca de Jesús: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ya existía, no fue creado, es eterno como Dios. Dice, porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Ricardo, me estoy confundiendo, pero entonces Dios creó a través de él, pero él es Dios, entonces hay varios dioses. No, por eso hablamos de un Dios trino, y ese Dios trino habla de un solo Dios en tres personas, y en este momento se está refiriendo a que el Padre, a través del Hijo, creó todas las cosas. Pero si es Dios, entonces él, ¿por qué se somete a él? Ya lo va a entender en la segunda parte, porque él es plenamente Dios, pero también se hizo plenamente hombre. Luego sigue diciendo, él hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Solo para el momento. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando en este pasaje? De Jesús. Y está diciendo que Jesús creó todas las cosas, todo, visible o invisible. Dice que él ya existía, versículo 17, antes de todas las cosas, y Jesús, o sea, dice ahí, mantiene unida toda la creación. De la misma esencia del Padre, de la misma esencia del Espíritu Santo, o sea, comparten la misma esencia, son Dios, un Dios en tres personas. ¿Sabe por qué es escandaloso esto?
Porque es escandaloso que un hombre diga que es Dios. Yo lo puedo comprender, deberíamos entenderlo. Claro que era escandaloso. Y algunos han dicho, pero Jesús nunca, él nunca asumió que él era Dios. Fueron sus discípulos los que le atribuyeron eso. Bueno, pues entonces quiero que mire en Juan capítulo 10 la siguiente escena. Este es el chisme que quedó ahí escrito para que usted y yo lo pudiéramos leer. Dice en Juan capítulo 10. El chisme es lo que pasó, ¿no? Ahí lo escribieron. Juan capítulo 10 dice lo siguiente, en la parte final dice, versículo 31 al 33. Aquí está Jesús rodeado de mucha gente y esta es la escena. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Estamos en Juan 10. ¿A quién querían matar? A Jesús. Dice, y Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me quieren apedrear? A ver, ¿por cuál es que me quieren matar? Versículo 33, no te apedreamos por ninguna buena acción, porque ellos no podían hablar de algo malo que él hubiera hecho. Él tenía un testimonio íntegro, entonces no podían meterse con sus acciones. Entonces, ¿con qué? Dice Jesús, dice, sino por blasfemia te vamos a apedrear, contestaron ellos. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Y este es solo uno de los momentos en donde Jesús afirma él mismo ser Dios. Y así lo entendían las personas de su época. Ellos decían, este señor se está haciendo llamar Dios a él mismo. Por eso él en Juan tú vas a encontrar varios títulos que él habla de sí mismo como el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y sabes qué significaba el yo soy? Era una referencia al Dios del Antiguo Testamento, cuando Moisés delante del Dios de la zarza, el Dios de la zarza le responde, cuando te pregunten quién soy yo, o cuando Moisés le dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, diles que yo soy. Así que cuando Jesús, caminando con la gente, decía, yo soy se le abrían así de grande los ojos a la gente, porque este se está atribuyendo lo que solo Dios puede atribuirse. ¿Por qué deseaban matar a Jesús? Según lo que leímos, ¿por qué deseaban matarlo? Ayúdeme. ¿Por qué deseaban matarlo? Por blasfemia, porque él afirmaba ser Dios. ¿A quién se dirigió Jesús cuando él oraba? ¿A quién se dirigía? ¿A quién dice él que se dirigía cuando él oraba? Al Padre. Entonces Jesús era distinto al Padre, distinto al Espíritu Santo, y aún después de haber muerto y resucitado dice que él está junto al Padre, no que ahora ya no tienen que hacer el acto de los tres personajes, no, ahora todavía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Está usted familiarizado con la idea de un Dios en tres personas? ¿Había escuchado esto? Pues tal vez usted en la cultura colombiana, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo ha escuchado por familiaridad, pero lo ha comprendido. Lo que esto significa es que Jesús es Dios. Y esa afirmación puede cambiar nuestra vida para siempre. Por eso, tal vez la respuesta, ¿qué le hace falta a mi vida? Conocer a Jesús como Dios. Dios, escucha esta frase, Dios Hijo vino al mundo en la persona de Jesús. Él ya existía, pero él vino al mundo en la persona de Jesús y a través de su encarnación, o sea, del ser humano, del hombre, 100% hombre y 100% Dios, él nos invita a restaurar nuestra relación con Dios. Por eso es que Jesús es tan relevante, porque él, siendo Dios, era el que tenía el poder para salvar. Toda la divinidad encarnada en un ser humano era lo único que podía, el único que tenía el poder y los medios para salvarnos. Así que, ¿qué hace que Jesús sea tan fascinante? ¿Por qué? Es que ustedes los cristianos se la pasan hablando de Jesús. Pues obvio, porque estamos hablando de alguien que era Dios, es Dios. ¿Por qué es tan fascinante? ¿Por qué es tan importante? Porque si Él es Dios, todo lo que dijo es real y solo Él tiene el medio, el poder y la capacidad de salvarnos. ¿Qué diferencia a Jesús? ¿Qué lo hace único a diferencia de todas las demás religiones del mundo? ¿Qué diferencia a Jesús de todas las religiones del mundo? Que solo Jesús es Dios. Las religiones tienen profetas, iluminados, enviados, pero Jesús mismo dijo, yo soy Dios. Y si lo que él dijo era cierto, entonces la fe cristiana no cae, se sostiene. Y por eso es tan urgente que todos conozcan la fe cristiana, al cristianismo, que conozcan a Cristo, porque Él es Dios. Y ahora, así de asombroso
que me parece asombroso y yo digo, Señor, no quiero perder este asombro nunca, o sea, ¡oh! Quiero estar asombrado contigo. Así de asombroso que Él haya sido Dios o que Él sea Dios, igual de asombroso es que Él también dijo ser hombre, haber encarnado. Y vamos a este punto número 2, que nos dice que Jesús es hombre. ¿Cómo es esto, Fer? Jesús es hombre plenamente, Él es verdaderamente hombre. Y esto nos lleva a entender cosas muy profundas acerca de Jesús. Me gusta esta idea de, si no llego a conocerlo de manera clara y profunda, no voy a poder adorarlo como Él lo merece, como Él dijo de sí mismo. Podemos mirar una afirmación en la pantalla y dice lo siguiente: la Biblia nos revela la naturaleza de Jesús como hombre que fue tentado como nosotros, pero sin pecado. ¿Ves estas tres cosas? Hombre, fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Al encarnarse, mostró una empatía real que nos invita a acercarnos. Él es verdaderamente hombre. Y había en esa época una secta, en la época, bueno, en los primeros siglos, que se llamaba el docetismo. No sé si lo han escuchado, pero decían algo así: Jesús es realmente una persona iluminada, es muy grande, pero es tan grande que no podría ser humano. Entonces ellos se imaginaban a Jesús como una especie de ángel, como alguien sin cuerpo, y cualquiera podría pensar, bueno, ¿y por qué no podría ser así? Bueno, no puede ser así, va en contra del evangelio, va en contra de la historia, va en contra del cristianismo. No podría ser simplemente un ángel y no un hombre, porque si no fuera hombre, no podría representarnos. Cuando Jesús vino, se paró delante del Padre diciendo: vengo en nombre de toda la raza humana, vengo en nombre del ser humano, para que todos los que crean en mí puedan tener vida eterna. Y una representación solo es posible cuando la persona cumple con las características del representado. Hay un ejemplo curioso que escuché de la Revolución Francesa, es acerca de esta mujer, María Antonieta. Ella era la esposa del rey. Siempre vivió en medio de muchos lujos, vivía en el Palacio de Versalles en esa época de la Revolución Francesa, pero la gente estaba pasando por hambre real, pero ella nunca tuvo contacto con esto. Entonces la gente decía cosas como: no tenemos pan, no tenemos pan. La gente de a pie, la gente se estaba muriendo de hambre y no tenemos pan. Y lo que contestaba María Antonieta es: pues si no tienen pan, pues coman postres. Para ella y en su mundo era difícil identificarse con el pueblo. Y el pueblo le hacía ese reclamo: no nos representa, la realeza no nos representa, no sabe lo que nosotros sufrimos mientras estamos acá. Jesús hace eso al ser hombre. Lo único que podría realmente representarnos es que el Dios verdadero pudiera ser al mismo tiempo verdaderamente hombre. Entonces esto es sumamente interesante. Un periodista en Francia decidió vivir algún tiempo en la pobreza para escribir acerca de la pobreza. Y es que solamente las personas que están involucradas de manera activa, que se sumergen de verdad en este mundo, podrían decir, o bueno, uno podría decir: me representas. Jesús, al ser hombre, lo que permitía es que el ser humano pudiera tener una representación verdadera delante de Dios. Pero dijimos tres palabras: que no solamente Jesús era hombre, sino que Jesús fue tentado pero sin pecado. Hay otra doctrina que escuchamos por ahí, se llama el adopcionismo. Esta doctrina dice que Jesús es una persona común que Dios adoptó en algún momento y deja abierta la idea a que Jesús podría ser de cualquier forma como un ser humano con falencias en relación al pecado. Deja abierta la puerta también a la idea de que Jesús no es eterno, porque Dios lo adoptó en algún momento de la vida. Pero si Jesús tiene pecado, no puede proveer el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Alguna vez han escuchado esto? Yo no puedo confesarme delante de otro hombre porque otro hombre es igual de pecador a mí. Bueno, Jesús cumple algo especial, que Jesús nunca pecó. Jesús es un hombre que estuvo completamente limpio.
Me acuerda de un ejemplo que me ayuda a relacionar esto, es el de las vacunas. Cuando hacen todo el tema de las vacunas, tienen que estar completamente limpias, tienen que estar en las vacunas y lo que le inyectan a las personas para sanar algunas enfermedades, tienen que estar limpio. Si utilizan una vacuna con suciedad, pueden causar una enfermedad peor. Y Jesús es esa vacuna que soluciona el problema del pecado, pero para solucionar el problema del pecado, Él tiene que estar completamente limpio. Creo que es el ejemplo más bien de la transfusión es un poco más cercano. Cuando una persona va a donar sangre, ¿han visto el camión el bus ese de Higuera Escalante? Les dicen los chupasangres. Me parece muy, muy bonita la labor de ellos y muy bien todas estas personas que se disponen a donar para salvar vidas. Primero les hacen unas preguntas y observan si la sangre está bien, si la persona no tiene ninguna enfermedad. Si la sangre tiene problemas y tiene defectos, esta sangre no sirve para hacer transfusiones de sangre, no va a salvar al enfermo. Por eso es que es tan importante que Jesús fuera sin pecado, porque si no es plenamente santo, sin pecado, no puede perdonar nuestros pecados. Creo que hay una tercera, dijimos que era hombre, que era sin pecado, pero también esta, y es muy importante, Él fue tentado en todo. Y es que si Él fue tentado, realmente Él puede entenderte. Jesús fue tentado en todas las cosas. Él pasó por el sufrimiento, por el dolor, por la angustia, la decepción, el rechazo, el abuso. Todo tipo de cosas sufrió Cristo, pero al ser tentado podría entendernos a nosotros como humanos. Tal vez un Dios o la imagen de un Dios que no es humano y que no es tentado y no puede ser tentado, no podría compadecerse de las mismas cosas que nosotros sufrimos. Pero piensen un instante, Él fue tentado en todo, pero solamente que fue sin pecado. Saben que pensaba en dos historias. Una de ellas era la de un médico que siempre se acercó a las personas para darle su diagnóstico. Usted tiene este problema, este problema, este problema. Pero sin empatía. Este doctor es un cirujano muy famoso de nombre Paul. Escribió un libro. Cuando él es infectado, cuando él recibe una enfermedad y esta enfermedad es una enfermedad terminal. Entonces, él empieza a entender a las personas que él trataba y él escribe un libro de cómo él se vuelve empático porque ahora puede entender lo que la gente siente cuando recibe un diagnóstico. Era realmente cercano. Y esto es lo que Jesús hace. Al poder ser tentado, puede entendernos. Hay una chica, como último ejemplo, esta chica tenía problemas de autismo. Entonces, esto le hacía tener un oído hipersensible, era sensible a las sombras, era sensible a los olores, y entonces ella se comportaba siempre tapando sus oídos, cerrando sus ojos, le gustaba estar en lugares más calmados, y la gente no podía entender mucho acerca de ella. Pero cuando ella estudió en la universidad, empezó a ver el comportamiento de ciertos animales, entre ellos el ganado, y empezó a ver que las vacas sentían un rechazo muy fuerte y se frenaban cuando escuchaban sonidos metálicos. Entonces las cadenas, las campanas estimulaban y estresaban al ganado. Y no solo eso, sino las esquinas, porque cuando veían una esquina se sentían presionadas, como las mismas cosas que ella sentía. Así que ella formula algo para tratar con el ganado y la ganadería adoptó muchas cosas para que el ganado ahora pudiera producir mejor leche. Ahora el ganado no se estresaba, ahora le ponían cierto tipo de música, pero ella podía entender algo que los demás no entendían porque ella sentía de la misma forma que algunas cosas sentían, que los animales sentían. Cuando Jesús fue tentado en todas las cosas, lo que hace posible es que Él sienta lo que tú sientes cuando eres tentado. Nosotros somos tentados para apartarnos de Dios, somos tentados para dejar el camino, somos tentados a no seguir el camino de Dios, somos tentados a hacer lo malo, a vivir en oscuridad, pero en todo eso también Jesús fue tentado, solamente que nunca pecó. Así que me gustaría cerrar con este versículo de Hebreos y Juan, porque la Biblia es la que nos va a hablar hoy
de estas tres cosas. Jesús era verdaderamente hombre, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En Hebreos dice lo siguiente: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Y este versículo de Juan, para terminar, dice lo siguiente: aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Dios mismo, que era la palabra de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Lo que Juan estaba diciendo es que Él lo vio, que lo tocó, que estuvo ahí con Él, que lo abrazó, que lo vio morir en una cruz. Dice, y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Solo al comprender quién es Jesús, realmente, como la Biblia lo describe, no como mis sentimientos o la limitación de mi imaginación o una tradición o incluso una formación religiosa que tuve, que no elegí, pero crecí en medio de ella, que no representaba o no expresó correctamente lo que la Biblia decía. Solo cuando comprendemos quién es Jesús de acuerdo a lo que la Biblia dice, pues podemos comprender que solo Él puede salvarnos, podemos comprender que solo Él puede guiarnos, podemos comprender que solo Cristo, solo a través de Jesús podemos ser amados plenamente. Por eso Jesús, más que un personaje religioso, es el centro, es lo que sostiene y hace que no caiga nuestra fe, porque Él fue Dios, plenamente Dios, hecho hombre, plenamente hombre. En Juan capítulo 17, quiero que leas o quiero que escuches esto, pero en Juan capítulo 17 está la oración que Jesús hace al Padre, nuevamente ese Dios trino, Jesús, diciéndole al Padre, suplicándole al Padre como hombre en su naturaleza de 100% hombre. Por eso es que Jesús obedecía, porque leía, ¿por qué Jesús obedecía si Él era Dios? Porque como hombre se sometía. Siendo Dios, dice Filipenses, que Él renunció, estando en el cuerpo humano, al derecho de gobernar, pero como hombre entonces se sometió. Y dice Juan capítulo 17, después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, ¿a quién le estaba hablando Dios? ¿A quién le estaba hablando Jesús? Al Padre. ¿A quién le estaba hablando? No sé si lo cree o no, pero sabe que le está hablando al Padre. Jesús dijo que le estaba hablando al Padre y dijo, Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. ¿Por qué? Porque en la tierra Él había contenido toda su naturaleza divina muchas veces. O sea, Él es el resplandor de Dios, pero no todo el resplandor de Dios podía conocerse a través de Él porque estaba encarnado. Dice, ha llegado la hora. De ese modo, yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Porque es un solo Dios, un Dios que está unido, un Dios que se complementa. O sea, un Dios que no tiene divisiones. Dice, y tú vas a mostrarles quién soy yo y yo voy a mostrarles que tú eres el Padre. Dice, y tú me diste autoridad. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Versículo 3. Piensa en esto, quédese con esto. Esta vida eterna, eso que tanto anhelamos, porque la vida eterna no comienza cuando uno muere, la vida eterna comienza cuando uno lo recibe. Esta vida eterna, eso que tú puedes recibir hoy, al abrazar, al comprender quién es Jesús, eso es el inicio de la vida eterna, una vida en donde tienes comunión con Dios, con el Padre. Es una vida en donde puedes ser acogido, sanado, perdonado, y que luego cuando nos encontremos después de la muerte con Dios en todo su esplendor, pues ya será algo completamente distinto. Pero esa vida eterna la reciben cuando creen en ti y cuando creen ¿qué? En mí. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. Es importante conocer esta imagen de un Dios trino que nos permite poner nuestra fe de la forma correcta en Dios. En ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo.
si tú escuchas esto, no sé si por primera vez o ya lo has oído antes, pero aún no tienes esta convicción, lo que Jesús está manifestando es que Él es Dios y que si crees en Él, si abrazas quién es Jesús, ya no tienes que buscar otro Dios, no busques otro Dios. Si tú realmente crees en Jesús, ya no buscas otro Dios, ya no es el universo el que conspira a tu favor. Suena poético, pero no es bíblico, no es real. Porque el universo fue creado por Jesús, no es el universo. No es que el universo hace que las cosas pasen, no es el destino. El destino quería esto para mi vida. No, el destino no tiene naturaleza, el destino no tiene voluntad, el destino no tiene pensamiento, ni el universo tampoco. Fueron creados y no hay destino, hay un plan soberano ¿de quién? De Dios. Y ahí está Jesús. No son las estrellas en donde tienes que buscar la respuesta, a ver si en el amor te va a ir bien o en los negocios o qué va a pasar con mi familia. No, no son las estrellas, porque las estrellas fueron creadas por Cristo. No son los espíritus ancestrales de tus antiguos abuelos, porque ellos ya partieron. Y la Biblia nos dice que ya están en un lugar y ya no salen de ahí, ya no están para guiarte, porque el único que podría guiarte es Dios. ¿Sabes? Si crees en Cristo, ya no busques más la trascendencia para tratar de ser un Dios, un pequeño Dios en la tierra. Ya no hay transmutación alguna para dejar esta naturaleza humana y convertirme en una naturaleza de semidios. No, si Jesús es real, esto no funciona, no vas a trascender. Porque el único que puede darte una naturaleza nueva es Cristo. No hay ángeles de la guarda en los que tú necesites refugiarte y encomendar tu casa. Es Cristo el único que puede protegerte. No hay numerología que pueda definir quién eres, tu temperamento. No hay un número mágico en tu vida que pueda definir con quién tienes que ser amigo. No son los números, es la voluntad de Dios en Cristo a quien tú puedes buscar. No es la adivinación, no son las cartas, no es ese que dice yo creo en Dios y te voy a leer las cartas. No, él no cree en Dios porque Dios prohíbe y rechaza ese tipo de intentos, no porque tengan poder, sino porque simulan tenerlo, porque el único poder lo tiene Cristo. Eso es lo que significa que Cristo es Dios. ¿Ves la connotación tan profunda que tiene? Y ves cómo nosotros a veces creemos conocer a Dios, pero solo estamos jugando con la idea de Dios. Si Jesús es Dios, tú tienes que rechazar todo esto para abrazar al Dios verdadero. Y tengo una buena noticia, el Dios verdadero quiere abrazarte y ese es el mensaje de salvación que predicamos a través de la palabra y por el que hoy estamos reunidos. Jesús quiere abrazar nuestra vida, pero tienes que reconocerlo como el único Señor y el único Dios. Si tú ya eres creyente, si tú dices yo ya creo en Jesús, entonces para ti que ya crees que Cristo es el único camino, no debe haber nada más grande que Cristo en tu vida, ni tus deseos, ni tus pensamientos, ni las personas que amas, ni los logros que tienes. Nada podría ocupar el lugar de Cristo, porque cuando Cristo llamó a sus discípulos, les dijo, síganme, pero para seguirme tienen que morir a ustedes mismos. No era pagar una cuota a Jesús, ¿qué tengo que hacer para pagarle? No, era creer en Él de una manera tan profunda que iban a morir a cosas propias para seguirlo a Él. Si tú eres creyente, abrazar a Cristo como Dios y como hombre, es decir, que no vas a amar nada ni a nadie más que a Él. O sea, que Él tiene el top en tu vida. ¿Para quién vives hoy? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Mesías en la vida hoy? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? No es como que yo le estoy hablando de algo que usted y yo no hacemos. ¿Sabe? Sin Cristo, nosotros ya ponemos nuestra fe en otras cosas. En eso, en el universo, en el destino, en las estrellas, en el tarot, en mí mismo, en mi trabajo, en mis proyectos. Entonces no es como que no lo estemos haciendo, ya lo estamos haciendo. Lo que Cristo dice es, ahora háganlo conmigo, pero si creen en mí, yo debo ser exclusivo. Cristo dice, si tú crees que yo soy Dios, si esa convicción hoy brota de ti, entonces vas a amarme con todo lo que tienes. Porque Él no es una opción, es una necesidad. Y entonces esta frase tiene más sentido. ¿Quién es Jesús? Jesús es la respuesta correcta. Jesús es la respuesta correcta a esta pregunta y te conduce a rendirte a Él, a pedirle salvación y a confiarle dirección a tu vida. Si tú respondes correctamente quién es Jesús, esa respuesta te va a conducir a Él. Solo si puedes comprender y aceptar
que Jesús es Dios hecho hombre, dejas de verlo como una opción y comienzas a verlo como tu mayor necesidad. Cuando nosotros tomamos los domingos la copa, el pan, el vino, lo que estamos declarando es la declaración más importante de la fe cristiana. Estamos diciendo que Cristo es Dios, que Jesús es Dios hecho hombre. Tomar los símbolos, el pan y el vino, es decir, tú, Dios, siendo hijo, viniste al mundo y te hiciste hombre. Y entonces, como hombre, te sacrificaste en mi lugar. Y creo que al entregarme, al confiar en ti, esa salvación, esa vida eterna, esa necesidad que solo tú puedes llenar, la voy a recibir. ¿Cuándo? Cuando creo en ti. Eso es lo que los símbolos representan. Por eso tomamos los símbolos. Por eso nuestra invitación hoy, al tener un momento finalizando esta reunión, es que tú puedas ser consciente de por qué tomas el pan y el vino. Si es tu primera vez, podrías ser consciente de decir, yo esto no lo había escuchado, yo crecí en un contexto espiritual y religioso distinto, pero al oír esto hay una convicción nueva dentro de mí. No es que nadie nació sabiendo esto, incluso los que lo sabíamos aquí en la mente, no lo comprendíamos hasta que un día lo comprendimos y ¡burrum! Delante de Jesús como que nos desbaratamos y dijimos, ¡ah, eres Dios! Entonces no es como que, yo nací en una familia que ya sabía y yo nunca tuve eso. No, aún sabiéndolo, fue cuando yo comprendí que tomé mi decisión y tomé mi paso. Por eso hoy queremos invitarlos a tomar los símbolos.